Buenas noches. En la primera parte del programa, que va a estar muy interesante, les invito a quedarse la 1 hora y media del programa. Vamos a estar con quien estuvo a 3,5 puntos, 3,5% de ser presidente de la República. Efraín Alegre, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, Gemaví. Un placer, un saludo a toda la audiencia. Bueno, la primera pregunta, a quemarropa, ¿cómo ves el gobierno de Marito, Efraín? Bueno, yo creo que es muy poco lo que se puede decir todavía del gobierno, ¿no? Estamos a, ¿cuánto? 2 meses. 2 meses. Es poco lo que se puede decir. Yo creo que el Paraguay está viviendo, sí, un momento, una coyuntura importante que va mucho más allá de lo que significa todavía el gobierno, ¿no? Yo creo que hay una ciudadanía exigente, una ciudadanía que está hastiada, que quiere cambio, que quiere resolver lo antes posible, un poco sacudirse un poco de todo lo que le molesta desde la política, desde el Congreso, desde los distintos estamentos del sector público, ¿no? Yo creo que eso es lo fuerte que estamos viendo en esta primera etapa. Lo del gobierno no es mucho lo que se puede decir, ¿verdad? No es mucho lo que se puede decir. Yo justamente, Efraín, el miércoles estuve dando un workshop, lo que vendría a ser una especie de taller sobre comunicación, y le explicaba a los participantes, tuvieron mucho por suerte, de que el poder anteriormente estaba ejercido básicamente por 3 sectores. Se dividía en 3 el poder público, ¿verdad? El poder político por un lado, el militar por otro lado y el económico por otro lado. Luego fueron entrando nuevos actores como la prensa en primer lugar, la opinión pública después, y hoy hay otros. El otro es un sinfín de nuevos poderes que entraron en la escena. Y ese otros entró en detrimento de los tradicionales. Es decir, hoy el poder político es más chico que hace 20, 30 años. Hoy el poder militar en nuestro país por lo menos casi no existe. O sea, es muy pequeño. El poder económico creció, pero entraron nuevos actores dentro de la torta del poder y aparentemente ustedes, los políticos, el poder central, el poder del gobierno, el poder judicial, no entienden todavía cuáles son las reglas dentro de ese nuevo actor. Es como que entra un invitado a tu casa y vos no sabes muy bien cómo tratar con ese invitado. Bueno, mira, yo entiendo. Yo soy de los que entiendo lo que está pasando y no de lo que vemos hoy, porque lo que vemos hoy es muy obvio y los que no entienden realmente que están en graves problemas, porque si no pueden apreciar lo que está pasando, realmente estamos ante una clase política con tremendos problemas. Yo, y te digo, no voy a hacer ni de adivino ni de mucho menos, pero acá hay un proceso que se está viviendo en el Paraguay, que no empezó hace 3 meses ni 4 meses, un proceso que se viene dando y que hoy se expresa de una manera muy interesante por un lado, pero sobre todo muy, hasta te diría, explosiva, ¿verdad? Una manera muy exigente y que, pero refiere a una realidad que se viene dando y que no tiene una respuesta. ¿Hace cuánto? Vamos a un ejemplo. No hablemos de la corrupción, que sabemos que es una cuestión que está hastiada a la gente y que hace tiempo reclama que termine la impunidad, un poder judicial independiente, etc. Pero te digo otras cosas. Por ejemplo, ¿hace cuánto que se discute la legitimidad de la representación en el Congreso? Hace bastante tiempo. Y que se viene diciendo y se habla del desbloqueo, se habla de muchas cosas que yo no digo ni que sea la solución o no, pero no podemos nosotros omitir o dejar de escuchar cuando el 90% de la gente está insatisfecha con la representación y bueno, algo está mal y hay que dar una respuesta a ese reclamo ciudadano y no se ha dado y no se da. Entonces van subiendo de revoluciones y las posiciones se van radicalizándose. Y eso es grave. Por eso yo creo que tenemos que entender y ser serios en el análisis y en la respuesta
porque esto se va a profundizar si aún con todo lo que pasa, la clase política, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, no entiende que requiere cambios profundos, pero reales, no de foto. Acá yo veo que hay una mayoría importante que cree de que hay que hacer algunos cambios para la foto. Eso no. La gente quiere cambios reales. Y hay que hacerlos porque o si no, si nuestra democracia no tiene capacidad de generar los cambios necesarios, los cambios que está reclamando la gente, bueno, la gente se encargará de hacerlo y hay veces se dan en situaciones que no son las mejores, de una confrontación, de radicalizar posiciones, de dividir a la sociedad. Ese es el peor escenario. Claro. Ahora, Efraín, justamente en esa línea que me hablas, el gobierno, ahí estuvo sentado Juan Ernesto de Mayor hace un mes y medio aproximadamente, un mes. Él planteó el diálogo para cambiar la Constitución. Voy a hablar en términos sencillos, ¿verdad? Sí. El diálogo entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria e inclusive sin representación parlamentaria para cambiar la Constitución. Todo ese cambio que hoy es muy difícil sin un cambio de la Constitución. Sí. Y sin embargo ustedes como que ningunearon a ese llamado. No. O le interesó poco o directamente no le interesó. Yo vi así por lo menos. No. Lo que pasa, yo creo que también hay veces las respuestas son acordes a las propuestas. Entonces, yo creo que tomar en serio, yo te voy a decir, en primer lugar, como partido, nosotros estamos trabajando en la reforma constitucional. A lo mejor no estamos haciendo ruido con bombas, pero estamos. Hay equipo formado, está ahí, yo participé hace no más de 10, 12 días, está Carlos Mateo, con Eusebio Ramón Ayala, con Tito Sayer, con el doctor Rivero, Ramírez Montalbetti, el doctor Ocampo, o sea, el doctor Seal, como un equipo inicial. Hay mucha, me va a decir, bueno, te falta, claro, habrán otra gente más que convocar, pero es un equipo de primera que ya está trabajando en serio en la reforma constitucional. Y nosotros vamos a plantear en serio la propuesta. Y lo vamos a plantear al más alto nivel de ¿Por qué no concurrieron a la invitación de ¿Concurrimos? ¿Cómo que no? No, pero a él, digo, hablar con él mismo. ¿Con quién? Con el ministro del Interior, con Juan Ernesto Villamayor. Yo creo que la forma de la invitación fue una reunión amplia, genérica de representantes, es lo que se hizo. Hay otros niveles. ¿Pero vos crees que eso se negocia así, Efraín? No, yo creo que en primer lugar la reforma constitucional es lo más serio y hay que analizarlo con mucha responsabilidad política. Porque es fácil decirlo, pero después hay que llevar y tenemos que hacerlo con el cuidado que requiere, porque nosotros tenemos una constitución que en muchos aspectos es excelente nuestra constitución. Entonces, por cambiar algunas cosas, nos vayamos a destruir lo bueno que tenemos. Entonces, y eso se debe hacer al más alto nivel. Yo creo que, en primer lugar, la reforma constitucional debe ser llevada adelante en el más alto nivel de nuestra democracia. Eso significa el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, los partidos y el Congreso, a través de representantes, en el más alto nivel. Y debe tener. ¿Y por qué no le planteaste eso al ministro del Interior? No lo vamos a hacer en su momento, no se ha dado la oportunidad. Yo, no te vayas a olvidar que esta reunión del Ministerio del Interior no fue sobre la constituyente, fue finalmente sobre la ley electoral. Claro, porque ustedes dijeron primero la ley electoral. Bueno, la convocatoria inicial era la Constitución. Y fue muy confusa, convengamos que fue muy confusa, y empezó hablando el ministro, después ya cayó por el viceministro y fue perdiendo esa suerte de
de seriedad en el tema. Empezamos con una cosa, terminamos con Claro, otra. pero ¿por qué Pero yo de veo- todas maneras, yo creo que no perder de vista lo importante. Este es un tema que debe ser abordado. Aunque terminemos después diciendo, bueno, ¿saben qué? No, pero ese es un tema. El problema del Poder Judicial, podemos hacer algunas cosas que puedan mejorar, pero posiblemente la reforma es la que nos va a garantizar un cambio. O sea, no podemos tocar... No, es imposible sin reforma. No podés tocar el jurado, no podés tocar el Consejo de Consejo. Magistratura. Bueno, entonces es muy limitado lo que podés hacer sin una reforma constitucional. Nuestro sistema electoral, ahora estamos hablando, nosotros decimos, tenemos que hacer modificaciones en la ley electoral para que podamos concurrir a convocatoria. otras elecciones. Claro. Bueno, pero eso es solamente en cuanto al proceso electoral, no al sistema electoral. Porque el sistema electoral, para modificarlo, tiene que tocar la La Constitución. Constitución. Entonces, vamos a eso. Después el debate, que hay que hacerlo. ¿Y a vos en esa convocatoria te llegó a llamar directamente el ministro del Interior? Recibimos por nota, una nota del Ministerio, del Ministro del Interior. Sí. entiendo que Invitándote sí. a vos personalmente. No. Invitando al partido ¿Y vos cómo le respondiste? representante. Y enviamos a nuestros representantes. Y ahí es donde se bajó a la segunda línea, Efraín. Vos sos la primera línea del Partido Liberal. El resto es segunda línea. Entonces, si la segunda línea Nosotros habla con la venimos- segunda línea, nosotros pueden venimos discutir trabajando. 3-4 años, no se van a poner de acuerdo nunca. Bueno, pero es la fórmula que ha planteado el Ejecutivo. Nosotros estamos trabajando en serio. Nosotros tenemos un equipo que está trabajando en las reformas necesarias a la ley electoral. En primer lugar como partido. Luego ampliamos. Hoy estamos trabajando con los demás sectores de la oposición. Estamos trabajando con el Frente Guazú. Tuvimos una reunión donde estuvieron todos los sectores, de tal manera a buscar consensos de qué es lo que vamos a cambiar en la ley electoral. Estamos trabajando. Nosotros creemos de que hay varios temas que requieren un tratamiento urgente, porque hay una ciudadanía que está pidiendo cambios a gritos, literalmente, a gritos, en varios aspectos. Y yo creo que casi en ninguno todavía no vemos señales de tomar en serio el proceso de cambio. No se ve en materia de la Constitución, por lo que estamos hablando. La misma ley electoral está es muy precaria. Efraín, debía decir lo mismo, pues yo también le critiqué a Juan Ernesto cuando estuvo ahí. El ministro del Interior, que es ministro político del gobierno, invitó a la fuerza política a dialogar sobre el cambio de Yo la no le estoy Constitución. criticando. Lo que pasa es que vos le estás criticando. Yo no lo estoy criticando. No, pero yo digo, simplemente te estoy respondiendo. Yo le pregunté por Ellos- qué no fue a visitarte, por ejemplo. Le dije, le cuestioné a Juan Ernesto. Le dije, ¿por qué no le mandan un WhatsApp? Estamos hablando de paraguayos. Vos sos paraguayo, Efraín, yo soy paraguayo. Juan Ernesto es paraguayo. Entonces, yo quiero hablar contigo. Te mando un mensaje de texto o a alguien que esté a tu lado y te dice, che, Efraín, quiere hablar contigo Germán Martínez. Vos le decís que venga o que no. Así se hace. Está perfecto. ¿Por qué tantas notas va, tantas notas vienen y no? Perfecto. Lo que yo te quiero decir es que nosotros estamos trabajando en serio. Y en la ley electoral estamos trabajando para tener una propuesta clara. Con relación a la constituyente estamos trabajando para tener una propuesta clara. De lo que entendemos nosotros requiere reformarse de la Constitución. El tema electoral, el sistema electoral, poder judicial, esas dos cuestiones son básicas, ¿verdad? Dentro del sistema electoral se puede hablar del balotaje, se puede hablar de la reelección, bueno, pero digamos, yo creo que básicamente hay dos líneas que trabajar, sistema electoral y poder judicial. Podrán haber otras cosas, pero creo que son esos los ejes fundamentales. Ahora, Efraín, vos le sentás a esas personas que me dijiste, yo le conozco a casi todas, a uno o dos no le conozco. A Eusebio le conozco de brillante, Tito Saguir ni qué decir, Seal ni qué decir, o sea, le conozco a la mayoría de ese equipo. A eso vos le das 3 horas de mañana y 4 horas de la tarde y te trabajan todo. No Sí. es tampoco tan complejo, No, tampoco pues no es tan complejo, grande tampoco. lo que hay que cambiar. Totalmente. Como vos decís, son 4 o 5 instituciones y por ahí no más viene. Pero Entonces, necesitamos, ¿por qué se prolonga? bueno, nosotros, digamos,
estamos haciendo porque es un compromiso que asumimos nosotros. Nosotros hablamos de reforma constitucional en el proceso electoral, lo mantenemos, ¿verdad? Hablamos de la ley electoral por razones que se produjeron en las elecciones, que consecuentemente requiere de esas necesidades. Y bueno, y hay otras cosas más que en su oportunidad lo vamos a discutir, ¿verdad? Cuando tengamos en claro la agenda del Ejecutivo, nosotros, bueno, veremos la agenda y agregaremos las cosas que nosotros consideramos importantes. Por ejemplo, tema importante, yo creo que hoy, si vos mirás, Germán, lo que pasa en las binacionales es lo mismo de siempre. Estamos lo mismo. Si vos revisás lo que se hacía y se proponía en las binacionales hace 15 o 20 años, es exactamente lo mismo que hoy se está repitiendo. Estamos otra vez con los gastos sociales, que vamos a usar los recursos. Las hidroeléctricas, ¿qué tiene que ver con la salud? ¿Qué tiene que ver con las fiestas patronales leí en estos días? ¿Qué tiene que ver? La hidroeléctrica tiene que trabajar para producir energía y que esa energía sea un factor de desarrollo del Paraguay. Y tenemos que hacer que esa producción sea en las mejores condiciones de calidad y de costo, para que nosotros, que somos en el mundo el país con mejores condiciones energéticas, o por lo menos con mayor producción per cápita, que eso sea uno de nuestros elementos fundamentales, y no escuchar a la ANDE decir, bueno, yo les aviso ya que en enero, muchachos, arréglense. Todo el mundo van a averiguar. Imagínense, esta es la realidad del Paraguay. Desde luego que el presidente de la ANDE dirá, bueno, discúlpeme, yo estoy hace 2 meses, yo simplemente le estoy contando la realidad, está bien, pero digamos, ¿cuál es la realidad del Paraguay de hoy? Que hay una demanda de generadores en todos lados. Faltan todos los generadores, pero esto te digo en serio, ¿eh? Si vos no te fuiste a averiguar para tu generador, cuando te vayas te van a decir. Entonces vos decís, ¿cómo? En el Paraguay de la energía. Efraín, a nosotros nos pasa esto. Arabia Saudita, cada auto con su bidón de combustible. Sí. Eso nos pasa. Así mismo. Por si se acaba el combustible. Mayor productor de petróleo del mundo con su tanquecito de combustible por si se le acaba. Eso no ocurre al comprar cada... Pero eso entonces, pero ¿qué es lo que quiero decir nomás con esto, Gemma? Es que estos son los temas que tenemos que discutir. Y que tenemos que transmitirle a la gente que algo está cambiando en nuestra democracia. Porque si la democracia solamente consiste en que cada 5 años la gente sale a votar y con todas sus falencias que tiene nuestro proceso, pero bueno, la gente sale a votar. Esa no es la democracia. La democracia es mucho más que eso. Es una convivencia donde todos podamos tener oportunidades de una calidad de vida en nuestro país. Entonces, la energía es no digo que sea lo único, pero quizás lo más importante para nuestro desarrollo y para nuestro futuro, y que está en nuestras manos. Es lo que más vale. Y no estamos haciendo nada, estamos haciendo... Itaipú vale 80 mil millones de dólares, y el está 15, son 95, o sea, 42 mil millones de dólares de capital tenemos ahí en esas 2 represas. No, impresionante. Ahora, Efraín, ¿vos tendrías problema en tener una cumbre, por ejemplo, con Marito? No, absolutamente. O sea, si él te llama y te dice, presidente, pues soy presidente del Partido Liberal, quiero ir a visitarte en tu partido, vos le recibís sin problema. Pero por supuesto. Le vamos a recibir para escucharle y también para expresarle nuestra... nosotros, igual que él, nosotros trabajamos con un gran equipo, Mario, un gran equipo de gente que se puso a estudiar con la convicción de decir, bueno, vamos a llegar al gobierno y vamos a hacer. Entonces, con un entusiasmo extraordinario, la gente plasmó en un documento ideas, propuestas, analizamos en todo ese proceso cada uno de los problemas que tenemos en el país. Bueno, hay cosas que, y lo mismo hicieron los demás candidatos, no digo que seamos los únicos que hemos hecho. Ellos decían, bueno, veamos,
y vamos a discutir. Yo creo que a todos todos queremos que al Paraguay le vaya bien. Todos queremos un país con mayor desarrollo y con menos pobreza. Vos sabés lo bien que le va a venir a nuestro país, Efraín, que el principal líder de la oposición se junte con el presidente de la República en el lugar que sea, se tomen una foto y hable de todos estos temas que me estás hablando. Pero ¿por qué no? Nosotros, mira, yo te digo, Gemavi, yo creo que la calidad, bueno, ya es hasta se repite mucho, la calidad de la gestión del gobierno depende mucho de la oposición. Nosotros vamos a hacer una oposición donde vamos a plantear ideas, vamos a plantear propuestas, no nos vamos a quedar en las críticas. Nosotros no tenemos una política de resentimiento que busca destruir al gobierno, al contrario, no tenemos absolutamente esa, pero desde luego vamos a hacer la oposición porque la gente nos dio esa tarea y es una tarea demasiado importante, yo creo que todo gobierno necesita escuchar la otra campana y nosotros lo vamos a hacer con mucha honestidad. Efraín, ¿vas a aprobar de vuelta en el 2023? No sé, vamos a ver. Yo soy un soldado para la construcción de una propuesta para el 2023. Eso sí, voy a estar en esa construcción. Vamos a construir sobre las figuras que nos lleven al triunfo. Y eso lo dirá la gente. No, acá no decide el candidato. La voluntad personal el candidato no decide. Es vital. Mira, en la Segunda Guerra Mundial, en el año 39, 40, al principio, Churchill estaba hecho pelota. Tuvo la voluntad y fue primer ministro hasta la victoria final del 45. O sea, la voluntad es vital en todo esto. Y después perdió. ¿Cuál es tu voluntad? Ganó la guerra y perdió la elección. El día. La primera. Sí. Después ganó. No. Y después dijo, ¿qué le dijo su decano? Averigüe cuándo son las próximas, le dijo, cuando le informaron que había perdido las elecciones. Se presentó en las próximas y volvió a ganar las próximas. Bueno, esa decisión que tenía Churchill era muy difícil para decirse probablemente el hombre más grande del siglo XX. ¿Qué te parece, Churchill? Pero digo, Efraín, la decisión personal y la convicción personal es vital para... Mira, yo desde luego estoy comprometido y como te digo, en el 2023, acá está un soldado para la construcción de un proyecto de cambio. En el lugar que la gente me designe, donde la gente crea que tengo que ser útil, ahí voy a estar. Pero voy a estar en el 2023, eso puede estar absolutamente seguro. ¿Cuántos años tenés, Efraín? Tengo 55 años. Unos jovencitos. Igual que yo. ¿Vos naciste en el 63 también? Sí. Ah, no, los mejores nacimos en el 63. Vos, yo y Fito Páez. Pues bueno, estamos ahí. Estamos ahí. Los mejores. No, estamos. Bueno, claro, Efraín, sí. ¿y tu partido? Y estábamos trabajando fuerte en el partido. Ahora estamos preparando unos trabajos que creo que van a ser muy interesantes con los jóvenes. Como estamos trabajando en formular unos proyectos de capacitación, que lo vamos a hacer estos últimos meses del año, y sobre todo el primer trimestre. Vamos a capacitar a 5.000 líderes juveniles en el primer trimestre del próximo año. Una visión. ¿Con qué sistema? Vamos a hacerlo. Nosotros tenemos una tradición, la juventud, vos sabés que yo fui presidente de la juventud. Sí. Y tenemos una tradición muy fuerte de seminarios, de capacitaciones vinculados. Muchos hacíamos muchos campamentos. En Centucue hacíamos. Centucue y en muchos otros lugares. No, ahora algo, no sé si como campamento, pero sí en un lugar donde puedan estar los jóvenes, puedan pasar tal vez 2 días debatiendo temas nacionales y conociendo historia del partido, conociendo historia del Paraguay, historia del mundo, ¿verdad? Formación de líderes políticos, de nuestros líderes futuros. Vamos a trabajar 5.000 jóvenes en 3 meses. Efraín, el Partido Liberal tiene ahora 14 miembros en el Senado. Sí. Hay 8, una bancada de 8 y otra bancada de 6. Sí. Es decir, está dividida la bancada ahí. Sí. Los efrainistas, duro, no sé si llamarle duro, ¿verdad? Pero los efrainistas son 6.
No sé si hay tantos efrainistas, hay institucionalistas y después hay otros que tienen una visión diferente, pero bueno, estamos trabajando. Vos sabés todo lo que pasamos, sabes muy bien lo que tuvimos todo el año pasado, el periodo pasado, fue bastante duro, muy fuerte, pero mantuvimos la línea con mucha firmeza y estamos más fuertes que nunca. Vamos a seguir consolidando la línea histórica y principista del Partido Liberal. Quiero insistir sobre el impulso para cambiar la Constitución y el Código Electoral. Todo el mundo está de acuerdo. Eso es un lo que consenso estamos de importante. acuerdo es decir, nos vamos ya a 60 kilómetros por hora o a 65 kilómetros por hora. Sí. Pero todo el mundo está de acuerdo en acelerar y cambiar el Código Electoral. Pero, ¿qué ritmo le va a dar Efraín? Porque convengamos que vos le podés dar un ritmo distinto. Mira, yo creo que la constituyente es un tema que requiere, en primer lugar, un debate, o más que un debate, una conversación seria entre los actores de la democracia, ¿verdad? Importante porque hay que acotar, yo creo así, es lo que estuvimos hablando también, decir qué es lo que vamos a reformar. Ahí justamente Seal estaba planteando la experiencia argentina, recordás Con Menem y Alfonsín. Ellos hicieron una ley muy interesante. Sí. Ellos hicieron por ley, donde la ley decía que iban a cambiar. punto, y el artículo Y ya decía. estaba Y en cambiado. el artículo tanto. En la ley ya se cambiaba. Sí, y en el O sea, artículo se mencionaba tanto el se cambio. mencionaba. Y en el artículo tanto, el inciso tal. Sí. O sea, En la ley también decía que iba a ser en Santa Fe, me acuerdo bien esa ley. En el 94 fue la ley. yo creo que ese es el camino que hay que transitar. Un acuerdo importante que pueda ser luego producto llevado al Congreso, que eso pueda ser Claro. una ley bien precisa. Porque Pero- habemos muchos que queremos la constituyente, pero que también nos quita el sueño, nos preocupa. Porque esta constitución, es cierto, requiere algunos cambios, pero convocamos que tenemos una gran constitución. Lo que no Ahora, tenemos son buenos operadores de la constitución. Y yo refiero no O sea, solamente a otro operadores judiciales, sino operadores de la política, etcétera, De todo. etcétera. Ahora, vamos a ponerle tiempo a esto, Efraín. El año está terminando, faltan 2 meses y medio y termina el año. El periodo parlamentario empieza en marzo. Mira, En el 19 es el único tiempo que tenés. Sí. Porque el 20 empieza la interna para las municipales. Sí. ¿Y quién te va a aprobar una constituyente o cómo va a llamar a una constituyente en las puertas de una elección nacional municipal? Mira, estuvimos debatiendo eso. Estuvimos debatiendo con algunos partidos fraternos. Y en realidad pareciera que tiene que ser en el 19. Pareciera que es así. Porque hay una coincidencia que si se da largas, luego ya vienen, en primer lugar, las municipales. Pasar las municipales y ya se viene el 2023. Y ahí ya vienen intereses políticos que pueden, en teoría. Yo le decía a algunos amigos, les decía, bueno, pero tal vez, yo no digo que haya que hacer después, pero si nos logramos antes, por lo menos la ley tengamos, de tal manera que no haya marcha atrás. Lo que con esto te quiero expresar es que lo estamos debatiendo, pero creo que la tendencia es de que tiene que ser en el 2019. Ese es el claro, tiempo porque ideal. imagínate nomás, Efraín, hablando ya esto en términos prácticos, ¿verdad? Se está terminando nuestro tiempo, pero en términos prácticos, imagínate qué lindo hubiese sido para nuestra democracia que debido a que nadie alcanzó el 50% en abril hubiese habido un balotaje. Y ustedes la única forma de conseguir eso es llamando a una constituyente. Solamente. Después el Partido Colorado puede volver a ser gobierno en el 2023 con el 35% de los votos. Con lo fragmentada que de por sí ya está la sociedad, con toda la nueva tecnología que hay. Imagínate que hoy hay 7 millones de periodistas. Todas las cosas que vos me decías ahora acá, toda la gente que nos ve puede tuitear, puede poner en su Facebook, puede poner en su WhatsApp. Y eso se disemina como en... Bueno, con esos elementos, más que nunca la democracia paraguaya necesita un cambio de la Constitución. Yo entiendo que hay que hacerlo bien, todo perfecto.
pero hacerlo bien y rápido. Sí. Porque bien solamente no alcanza. Nosotros estamos convencidos de eso. Estamos convencidos y estamos trabajando para eso. Gracias, Efraín. Muchas Gracias a gracias. vos. Muchas gracias. Breve pausa y estamos de vuelta. Bueno, en este momento vamos a hablar de un hecho que nos golpeó muchísimo, nos dolió muchísimo, nos duele muchísimo. Uno de los crímenes o crímenes múltiples más grandes de los últimos tiempos, me refiero al caso ocurrido en el centro, ahí en Oliva, en la calle Oliva en Montevideo. Le agradezco mucho la presencia del doctor Pablo Lemí, que es el jefe de los médicos forenses. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Germán. Un saludo a vos y a toda la audiencia. El doctor José Fera es un doctor médico psiquiatra. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, doctor, si viene una señora, te encuentra a la calle y te dice, ¿qué es lo que pasó acá, doctor? Pero que no le des información. ¿Qué es lo que pasó en la mente de las personas o de la persona, no sabemos todavía si fue uno o varios, para haber hecho lo que hizo? ¿Qué pasó en la mente de una persona así, doctor? Bueno, quiero aclarar que yo no me voy a referir a la mente del posible autor del que hablan, porque no puedo hacer nada con relación a eso, porque no lo conozco en primer lugar. Y por otro lugar, si yo fuera el examinador, tampoco le contaría a la prensa porque es parte del secreto profesional. Yo solamente le tengo que contar al fiscal o al juez, a la autoridad competente que me nombró, que me pidió que le informe. No sé si queda claro eso. Sí, te queda claro. Pero, sin embargo, podemos hacer... Un caso hipotético. Un caso hipotético, ahí está más claro. Entonces, en casos parecidos, cuando ocurre un crimen múltiple, y sobre todo donde podemos pensar desde el punto de vista de lo que está tipificado ahora como un feminicidio, por un lado porque esta persona le mata a su pareja, a su esposa, o por lo menos estaba casado, parece que hay ahí también unas complicaciones, pero si una persona le mata a su esposa, se trata de un feminicidio. Y por otro lado, si una persona le mata a su esposa y a los otros miembros de la familia, en el campo de la psiquiatría forense eso se llama familicidio, que tiene determinadas características. Desde el punto de vista de la dinámica con que ocurren esos hechos. Por otro lado, estas situaciones se ven con mucha violencia y parece que existe un descontrol total. Cuando existe un crimen con mucha hazaña y hacia muchas personas, yo examinaría si eso es de una forma más o menos ordenado o con mucho desorden, ¿cómo sería? Donde se supone que hubo mucha alteración, con sangre por todas partes, violencia, alteraciones, roturas de cosas, de muebles. Entonces yo ahí pensaría que se podría tratar de un cuadro psicótico. Por un lado. ¿Qué es la psicosis? En la psicosis una persona tiene una pérdida del contacto con la realidad y puede dar lugar a crímenes de manera desordenada, violentísimas, donde hay un descontrol. Pero por otro lado, también los crímenes de adolescentes, de personas jóvenes, suelen tener esas características. Y esto está en la literatura mundial. Y si existe en la literatura mundial y como en los reportes que hay de diversos países, existen muchísimos casos donde un joven o dos jóvenes o un grupo de jóvenes cometen asesinatos así, matan por ejemplo a toda la familia, matan a los abuelos, matan a los hermanos, matan a compañeros de clase. También hay crímenes así como en los Estados Unidos. Que hay sí, y en los Estados Unidos, pero también hay en España, por ejemplo. Estaba viendo que en España hay muchos casos de adolescentes y tienen esa característica de la hazaña. Y no se puede prevenir ahí, doctor. No, o sea, Lombroso, por ejemplo, ya perdió vigencia en este caso. Lombroso es un médico italiano que estudió al posible criminal. Claro. No, le cuento nomás a la audiencia para que entienda, ¿verdad? Claro. Que Lombroso es un médico italiano que estudió
como 1.500 casos de los posibles criminales, las características fenotípicas y de conducta que pueden tener para identificarlos antes de que cometan los crímenes. Claro, pero lo del hombroso no se puede tener en cuenta en este momento. En la actualidad está totalmente como fuera de tiempo. Pero yo a veces en forma de, ¿cómo es? Como de irónica o como un chiste, digo, bueno, Lombroso perdió totalmente la vigencia, pero si entrara en este recinto, en un determinado lugar, o si le viera a estas personas, la pucha, me parece que se confirmaría toda la teoría. Su teoría, Sí. su teoría. Ahora, doctor, antes de pasar al doctor Pablo Lemir, ¿qué tiene en la mente una persona para matar a un señor de más de 50 años y acuchillar 17 puñaladas a un niño de 4 años? Bueno, sobre el caso específico no quiero hablar, no quiero preopinar sobre algo que no sé. Yo no hice entrevistas, no hice de toda la anamnesis, la investigación, investigar el caso. Pero evidentemente, para mí, una persona no hace falta que mate a varias personas, sino que una persona que mata a una sola persona, en ese momento tiene un descontrol de algo. O sea que yo digo que las conductas pueden ser sanas o patológicas. Yo veo las cosas desde el punto de vista de la psicopatología y no creo que ningún crimen, ningún asesinato sea sano. Desde ahí todos los asesinatos son psicopatológicos, o sea que la persona lo comete en un estado de alteración mental. Eso no quiere decir que sea en un estado de un trastorno mental especificado. Por ejemplo, no hace falta que esté en los manuales de clasificación. Yo quiero decir a la audiencia que en psiquiatría tenemos unos manuales de clasificación de los trastornos mentales. Y no quiere decir que una persona que comete un crimen tenga un trastorno clasificado en estos manuales. Pero sí, de todas maneras, yo creo que siempre está alterada. Una persona normal no puede, una persona sana no puede cometer un crimen. El problema del ser humano es que desde el punto de vista pulsional, los seres humanos no han evolucionado. Y esto, hay un trabajo brillante de Freud donde trata de la guerra y cuenta cómo un buen vecino, una persona amante de sus hijos, religioso, que asiste a todas las actividades de la sociedad, solidario con su grupo, solidario con su pueblo, sin embargo, en una situación de guerra, donde le permite levantar todas las barreras que normalmente la sociedad le pone, se puede volver en un ser totalmente salvaje. Y todo lo que la cultura le ha aportado, todo lo que la educación le ha aportado, todos los valores, se van al tacho. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista pulsional el hombre no ha evolucionado nada. Ha evolucionado desde el punto de vista de la cultura, de la tecnología, pero eso en un momento dado, ante determinadas circunstancias, puede desaparecer y la persona aparece con toda su dimensión. Creo que ese trabajo de Freud sobre la guerra es algo así que no hay que perderse, fantástico. Bueno, doctor Pablo Lemir, esta criatura, voy a preguntarte lo que me pregunté ya muchas veces. ¿Tenía 17 puñaladas, así como se informó, doctor? Sí, lamentablemente sí. Pero son post-mortem. Claro, pero igual, son 17 veces. 17 veces, sí. A una criatura de 4 años con 17 puñaladas se le destruye directamente. Sí. Bastante. ¿Y por qué sabe que es post-mortem, doctor? Porque no tiene, de hecho, en la macroscopía nos dice que es post-mortem. De todas maneras hemos sacado tejido para ver bajo el microscopio. Pero en la macroscopía nos dice post-mortem porque no tiene las características de la infiltración sanguínea, ¿verdad? Que cuando vos tenés todavía presión sanguínea y provocas una lesión, esa sangre sale a presión e infiltra los tejidos adyacentes, ¿verdad? O sea, entra
La hemorragia entra entre los tejidos adyacentes y no tiene esas características, no tiene reacción vital, le llamamos. ¿Y los otros cómo fueron asesinados, doctor? El caso del señor Julio tenía varias puñaladas, pero una es la que le causa la muerte. Y son todos datos que posteriormente, incluso el que te acabo de dar es un dato que tiene que manejar posteriormente tanto el psiquiatra forense como el psicólogo forense, porque él le habla al psiquiatra de la fuerza, de los impulsos, el hecho de que se le estrangule, se le mate y después se le apuñale, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, del señor Julio también eso nos habla, ¿verdad? La fuerza que se aplicó para la puñalada fue terrible. Quedó el arma dentro del cuerpo, pero antes de eso provoca, el cuchillo provoca una ruptura, una perforación del hueso esternón, un hueso importante. ¿Cuál es el esternón? El hueso principal, el que te cortan para hacerte la cirugía cardíaca, perforó eso, atravesó todas las partes de los tejidos y llega hasta el corazón, específicamente en la salida de la arteria pulmonar, y secciona la base de la arteria pulmonar. Una puñalada sumamente fuerte y queda el cuchillo adentro. ¿Queda el cuchillo adentro? Eso es literal, doctor. Sí, quedó adentro. Ese es el popular, le metió hasta la maceta. No sé si vos sabes el origen de la frase, no. Le metió hasta la maceta. La maceta es una parte de los cuchillos, de las armas blancas, que queda entre el filo de la hoja y el guardamonte, que es el mango. El que cubre para que no se deslice la mano. Y es la parte que no tiene filo. Todos los cuchillos tienen una parte que tiene filo y una parte que no tiene filo. Sí, bueno, sí. Al final, así cortito. Y esa es la maceta. Entonces, cuando la frase española que dice le metió hasta la maceta, significa que le metió una puñalada tan profunda que entró la parte sin filo. Es una expresión arcaica española que lo que nos dice es que se utilizó muchísima fuerza y se penetró muy profundo. Eso es lo que quiere decir le metió hasta la maceta. Bueno, en este caso se le metió hasta la maceta, y no solamente la maceta. La gente que llegó a ver, porque se filtraron, para variar en nuestro país, cosa que está muy mal hecha, se filtró información, se filtraron fotos, se filtró videos incluso del levantamiento de cadáver, vieron un hierro que salía del tórax de este señor. Ese hierro no era otra cosa que la parte metálica que debería estar cubierto por la empuñadura del arma, porque el golpe fue tan fuerte que no solamente entró hasta la maceta, sino que entró parte de lo que sería la empuñadura, y probablemente el perpetrador se quedó con la empuñadura en la mano, ¿verdad? A punto tal que después le avisamos eso a la fiscal el día de la autopsia y se rastreó en la escena y creo que se encontró la empuñadura. O sea, él fue el primero al que le mató, ¿verdad? No puedo saber eso. Nadie sabe eso, doctor. Obviamente el perpetrador sí. No, pero nadie, digo, de los que estuvieron investigando. No, por el momento no. No tenemos elementos todavía como para tener certeza. O sea, pero tenía entonces más de un cuchillo por ahí dando vuelta. Se cree que había 2 armas, pero de todas maneras, la otra persona a la que sí podemos decir su causa de muerte es la señora Elba, la esposa de este señor, la mamá de Dalma. Y ella tiene una herida también por arma blanca sumamente profunda, aparte de otras. Tiene varias heridas también por arma blanca, pero tiene una muy profunda que secciona el pulmón derecho. Solamente el pulmón derecho, no afecta el corazón ni el pulmón izquierdo. Y entonces ella fallece por un shock hipovolémico, por un hemotórax, un hemoneumotórax. Y es una muerte agónica, o sea, tarda en morir porque obviamente se tiene que llenar el tórax de sangre, etcétera, etcétera, para morir, ¿verdad? Y se va ahogando. Y se va ahogando. Y las características superficiales y en profundidad de estas heridas por arma blanca que tiene la señora Elba son muy similares a las características de las heridas que tiene el señor Julio, ¿verdad? El caballero que falleció, el que falleció. El que se le quedó el cuchillo adentro. Entonces, por una construcción lógica, probablemente sea la misma arma. Del otro que podemos hablar de su causa de muerte es del nene que te dije. Entonces ya estamos hablando de 3. Y los otros 2 que nos faltan determinar la causa de muerte es el hijo mayor de Dalma, que ya el cuerpecito no nos permite determinar la causa de muerte porque hay mucha pérdida de sustancia. Hay que considerar que en este caso se utilizaron acelerantes del proceso de
descomposición cadavérica. Cal y compañía. Sí. Esos químicos hicieron que se pierda gran parte del tejido blando, estamos hablando de piel, músculo, nervios, etcétera, y se quede el hueso. Y en el caso de este nene no tenemos elementos blandos como para poder diagnosticar la causa de muerte, pero la remera que vestía tiene características de orificios y cortes por herida de arma blanca, así que probablemente Igual. por ese lado vaya la causa de muerte. Y en el caso de Dalma, no podemos determinar la causa de muerte por el mismo motivo que su hijo. En el caso de ella, la pérdida de sustancias es mayor aún. Y la ropa tampoco no nos ayuda porque en el momento de la muerte ella tenía un topsito y un short. Nos ayuda para tener una idea del clima de ese momento, ¿verdad? O sea, no era un día de un clima frío, que eso puede servir al criminalista para tratar de cerrar la data de muerte. Pero la ropa no tenía perforaciones ni nada por el estilo que nos permita determinar la causa de muerte de ella. Doctor, ¿y cómo una persona puede asesinar a 5, de las cuales 3 son adultos? Una es boxeadora. Y el señor no es una persona pequeña, es una persona de 1,70 m, robusta, fuerte, y con antecedentes, y cuando me refiero a antecedentes policiales, de no ser una persona precisamente muy pacífica. ¿Cómo? O sea, una sola persona que, en teoría, pues, los otros implicados dicen que no fueron, que fue solo Marabel. Bueno, así justifican ellos, ¿verdad? Pero ¿cómo aún así no gritaron? No hay nadie viviendo a los costados para escuchar un grito. Eran 5 personas gritando en un momento dado. A ver, eso justamente no nos toca a nosotros. O sea, no le toca al director de medicina legal, o sea, no nos toca a los elementos de la dirección de medicina legal, ni siquiera al doctor José Vera, ¿verdad? Que es uno de nuestros psiquiatras, determinar si él fue el autor primero y si él fue solo. Eso le toca a los investigadores, al detective de homicidio, al criminalista, a la fiscal, en última instancia. Ahora, me preguntas como Pablo Lemir, como médico, como ciudadano y como médico forense, dificulto que sea una sola persona. Pero no tengo elementos ni para decir que sí o ni no, ni que sí ni que no, ni como para demostrar eso. Pero dificulto que sea una sola persona. Doctor, lo que le quiero preguntar es, ¿cómo una persona tan normal un día cambia abruptamente y se convierte en el peor de los criminales? Bueno, eso es lo que estaba diciendo hace un rato, que ante ciertas circunstancias uno puede cambiar totalmente, y eso nos puede pasar a cualquiera. Ninguno de nosotros está en principio libre de cometer algunos de estos hechos, pero sin embargo, si uno tiene una personalidad más o menos estable, si ha tenido una vida familiar adecuada, si en general se relacionó bien con los demás en toda su vida, si tiene un círculo de amigos o de repente grupos religiosos, grupos de seres humanos de cualquier tipo, entonces tiene mucho menos posibilidades de descomponerse. Sin embargo, si una persona tiene antecedentes de por ahí, de que ya en la gestación su madre no recibió los cuidados adecuados, si sufrió abandono, si vivió en situación de calle, mal alimentado, conflictos en el hogar, problemas de adicciones, diversas enfermedades que pueden haber alterado durante su vida. Todo eso son potenciales. O sea, claro, con el tiempo en un momento dado puede ser mucho más fácil en una persona normal, digamos, que tenga alguna dificultad. Y por otro lado, están las personas de por sí ya enfermas que pueden cometer ciertos hechos que lastimosamente son lamentables. Hay casos de violencia que para mí pueden ser prevenidos. Y he hablado en muchos medios de prensa que son estos muy frecuentes homicidios-suicidios, que se da con mucha frecuencia en nuestro país y ahora. Sí. ¿Por qué el que mata, la otra vez en San Lorenzo, doctor, una persona de 72 años,
mató y se suicidó. Sí. Eso O sea, mató y se mató a sí mismo. claro. Y los homicidios, suicidios son muy frecuentes. Yo vengo siguiendo casos desde hace muchos años. De hace muchos años. Intervine en varios de ellos y realmente hay una explicación psicoanalítica. Desde el psicoanálisis podemos ver que lo que ocurre es que, el psicoanálisis es siempre complicado para explicar, pero hay una instancia que fue de la que fue establecida por Freud como una manera de explicar cómo funciona el psiquismo humano, que es el ideal del yo. Y el ideal del yo se conforma con las identificaciones que tenemos los seres humanos, primero con nuestros padres, con la educación que tenemos, con la cultura, y lo que nos da la sociedad como un modelo al cual parecerse. En ese sentido, la sociedad patriarcal, la sociedad machista, da el modelo de que el hombre tiene que ser dominante, sometiendo a la mujer. Y entonces establece ese modelo, y por eso parece como que hay un varón que domina, que es violento, que le somete, y la mujer totalmente sometida. Y eso se aproxima a ese ideal, no sé si se entiende. O sea, hay un ideal que da la sociedad patriarcal y uno quiere parecerse a eso. Pero ¿qué pasa? En algún momento dado, la mujer se puede rebelar y se va, te dejo. Y eso es intolerable porque le saca de ese ideal, de lo que tiene que ser ese varón. Entonces, ¿qué pasa? Ahí comete el homicidio, porque no puede tolerar eso. Pero ¿qué pasa? Al cometer el homicidio también se da cuenta de una cosa, que justamente esa mujer es la que le está sosteniendo, la que le hace vivir, por la que puede existir. Y en ese sentido el hombre es muy dependiente. Entonces no le queda más remedio que, le mató y entonces ahora me mato yo porque ya no tengo razón para vivir. Entonces, ese es un problema. Yo me pregunté muchísimo esa vez, doctor. ¿Por qué una persona a los 70 años toma coraje para matarse a sí mismo? Claro, pero mucha gente ha planteado esa cuestión, por ejemplo, que es cobarde en un momento dado para enfrentar la situación. No, o sea, se da cuenta de que mató, entonces va a tener que enfrentar una situación de castigo o cárcel. Pero esa aplicación está totalmente desechada, eso no existe. No puede ser así. Los investigadores... Es porque perdió a la persona de quien dependía. Claro, así mismo es. Eso tiene una aplicación lógica feroz, doctor. Claro. Te agradezco mucho, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lemire. Muchísimas una gracias. preguntita final, doctor. Sí. Después de todos estos casos, ¿cómo hace para dormir, doctor? Y duermo, y bastante. Quiero dormir. No puedo dormir, pero por el trabajo. Pero es dificilísimo con todo eso. Yo las fotos que corrieron en las redes, bueno, los WhatsApp y compañía, no podía mirar, doctor. No, las fotos. De hecho, fue muy fuerte, es muy fuerte. Me sigue doliendo. No tanto por los adultos. Eso siempre le digo a todo el mundo. El adulto quiere hacer que no, con sus luces y su sombra, hizo ya algo de su vida. Lo que sí me afecta y me sigue afectando, es una cuestión personal, son los niños. Los niños, doctor. Porque los niños son todo potencialidad. Entonces, esa potencialidad se ha truncado. Y aparte indefensas totalmente. Y totalmente indefensas. Gracias, doctor. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa vamos a estar con José Luis Chilaver, nuestro amigo del Chila, y con el doctor Isaías Fretes. Nos van a contar una actividad buenísima que tuvieron en Pilar. A la vuelta de la pausa. Si queremos saber cuál es el paraguayo más conocido en el mundo hoy, se llama José Luis Chilaver. Si yo le llevo a José Luis a caminar por las calles de París, la gente le va a parar y le va a pedir un selfie. Si le llevo a caminar por las calles de Nueva York, va a parar y le va a pedir una selfie. Chilaver es en este momento el paraguayo más conocido en el mundo. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer estar contigo. Doctor Isaías Fretes, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por permitirnos compartir esta mesa contigo.
Matías y con la Gilmoli, audiencia. ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos. Bueno, ustedes tuvieron una actividad, tienen una iniciativa fantástica, José Luis, quiero que me cuentes. Fue en Pilar, bueno, contame, si vos estuviste involucrado es porque era algo grande. No, realmente Sí, yo lo soy sé. un soldado de la promoción 83, que son unos genios de la medicina, que son todos paraguayos, y que se llama Retribuyendo al Pueblo Paraguayo. Pero de mi parte sería una falta de respeto que hablase yo. Acá tenemos una eminencia que es el profesor Isaías Fretes. Me gustaría que él profundice porque él es el ideólogo de esto. Yo los acompaño, ellos atienden a las personas humildes de nuestro país y mientras ellos trabajan con los padres, yo me quedo con los jóvenes dando charlas de liderazgo y motivación. Bueno, les cuento que, bueno, yo tuve un trasplante de hígado en San Pablo y estando en San Pablo me preguntaban por el doctor Isaías Fretes. Yo le dije, sí, fue mi médico, es mi médico el doctor Isaías Fretes. Y me dijo, sí, él es un científico, me dice, sí, científico, no entendí muy bien. Y me dice, sí, es doctor médico, le dije, no, él no es doctor médico, él es un científico. Así me identificaban el doctor Isaías Fretes. Bueno, Gracias, doctor, ¿cómo surge concepto. esta iniciativa? Mire, en mi remesa hay médicos de mucho prestigio, por azar o suerte de vida o por sacrificio propio. Hay 3 presidentes de sociedades latinoamericanas. Está el doctor Jorge Jarolini, que es el cardiocirujano que hizo el primer trasplante de corazón en niños. O sea, gente de mucho prestigio. Y un día, en una conversación, el doctor Manuel Ratti, que es un alergólogo muy prestigioso también, lanza la idea de trabajar por un proyecto que se llama Retribuyendo al Pueblo, en razón de que todos hemos llegado a esta posición de privilegio habiendo estudiado en forma gratuita. Pero alguien pagó nuestros estudios. Y ese alguien que pagó es aquel humilde campesino de la época con el programa del algodón, pagaban sus impuestos y eso iba a las universidades. Yo recuerdo que pagábamos al ingresar una pequeña tasa y después ya nada. Nosotros teníamos que poner el sacrificio y nada más. Entonces nosotros consideramos que llegó el momento que nosotros teníamos que retribuir lo que aquel desconocido pagó por nosotros. Entonces empezamos a protocolizar y darle forma al proyecto que se llama Retribuyendo al Pueblo, que tiene en esencia su parte médica. No es lo mismo que a uno le atienda a un médico joven, como se hace en las campañas políticas, o un licenciado, que médicos con 30 años de egresado. La visión es diferente, el objetivo es diferente y los resultados son diferenciados. Y tiene otra parte que se llama formando a los formadores. Si bien las atenciones médicas son muy importantes, lo que queda son las enseñanzas. Y formando a los formadores implica talleres educativos. Se da talleres sobre adicciones. La droga llega a todos los puntos del país. Y del taller de adicciones se desdobla otra vez. Uno orientado a los docentes y la otra para los jóvenes, donde se les muestra imágenes crudas de lo que producen las drogas. Enfermedades sexualmente transmisibles es otro taller. El SIDA llega hasta los últimos lugares, ¿verdad? Hay un taller que nos sorprendió que haya tenido éxito, que lo maneja Matías Gilmoli con otros compañeros, que es uso consciente del dinero. Las maestras no llegan a fin de mes con su salario. Eso debería estar en el currículum del Ministerio de Educación. Es tan necesario como saber sumar y restar. Otro taller muy interesante es cómo detectar trastornos del aprendizaje. Eso es para las docentes del primer al tercer grado, porque la constante sigue siendo tu hijo doikoy iñacatabú, o lo discrimina. Entonces se le entrena, eso lo hace una psiquiatra infantil, una profesora de la Facultad de Medicina, la doctora Nora Gómez, que entrena a las docentes de cómo detectar esos trastornos, individualizar a los chicos y darle un trato especial. Mire qué importante. ¿Cómo entra José Luis Chilaver? Trabajamos mucho a nivel de los jóvenes. Y pegó muchísimo un taller donde José Luis es bueno, que es autoestima.
liderazgo y autoestima, donde José Luis tiene una forma muy particular de entrar a los jóvenes. La primera actividad tuvimos en Yataití de Guairá. Hasta ahora, en la radio comunitaria se utiliza la frase de no a las drogas de José Luis Chilaver en esa radio comunitaria. Eso quedó. José Luis también tiene otro taller que es muy interesante, que es juego interactivo con los niños de la comunidad, donde hay todo un equipo que trabaja y finalmente a través de esos juegos interactivos se les regala a los niños pelotas autografiadas por Chilaver. Y a las niñas, muñecas. Muñeca. Pero el problema pasa que hoy las niñas quieren jugar al fútbol, también quieren los balones de Claro, fútbol. es diferente a nuestra época. Así José es, Luis. así es. Hoy está muy impregnado el fútbol. Bueno, ahí ya pedí, me tienen preparado una demostración de liderazgo de José Luis Chilaver. Estamos hablando de julio del año 1998, hace exactamente 20 años. Jugábamos el cuarto de final con Francia en el estadio de... Aguantame ahí. Parame ahí la imagen, parame la imagen. A ver si puede parar. Ahí para. En ese mundial se implantó el gol de oro, o sea, el que mete gol gana, se le dice normalmente en nuestra jerga de hace Por muchos única años. vez. Por única vez. Es la única vez que un partido se definió por gol de oro. En el próximo mundial ya no se llegó a esa, o sea, se sacó eso de los reglamentos de los mundiales. Y José Luis Chilaver acá demuestra su liderazgo absoluto. Faltaba 4 minutos para terminar el partido. El estadio de Lens, repleto de franceses, le tenía un miedo tremendo a José Luis, pero temblaban. Empezaron a cantar el himno La Marsellesa como diciendo ahora o nunca. Eran los locales. Y finalmente esta fue la reacción que tuvo al terminar el partido. 4 minutos después, José Luis Chilaver con el gol metido por gol de oro a Paraguay en ese partido. A ver cómo fue el levantamiento, a ver si me pasaba de vuelta. Ahí está José Luis Chilaver. Ese es el Toro Acuña. El Toro Acuña llorando y José Luis. Es que fue terrible. El gol de Laurent Blanc me roza el codo derecho y me caigo, me paso las 2 manos por la cara y me doy vuelta. Ahí lo vemos a Roberto, el sufrimiento. Y yo le digo a todos mis compañeros que me sentía orgulloso de tener compañeros como ellos, unos guerreros, Ahí se va el líder. unos ganadores, Miren su cara. los ¿Atiende? ganadores. Una cara de combate, ahí está. No podemos dar esa imagen. Paraguay en ese momento se ganó el respeto a nivel mundial. Le jugamos de igual a igual a Francia. Como bien lo dijiste, los franceses se iban del estadio, no querían ver los penales. Pero eso es fútbol, no hay que dramatizarlo, se puede ganar o perder. Y le dije a cada uno de mis compañeros, vuelvo a repetirlo, que me sentí orgulloso de tener compañeros con esa jerarquía. Y Paraguay cayó de pie. Y no podíamos estar todos tirados en el piso. Y por eso me fui a cada uno ahí, lo vemos a Chito Ayala, está también Campos. Lo fundamental en esto es que muchas veces la gente por ahí lo ve a uno solamente por jugar un partido de 90 Miren minutos. la cara, tu cara, José Luis, ahí. La cara de guerra que tenés, mira. No, terrible. Mira, hablándole a todos. Bueno, de eso hablas en esta acción de la promoción 83. Claro. De liderazgo. Es muy importante hablar con los chicos hoy en día. Fundamentalmente, como bien dijo el profesor Isaías Fretes, el tema de la droga, el alcohol, el tabaquismo y fundamentalmente toda la ilusión de los jóvenes que quieren jugar al fútbol. Enseñarles que no se necesita droga, ni alcohol, ni el tabaco para triunfar. Lo fundamental también es que sigan los consejos de los padres, porque hoy en día los chicos por ahí no siguen los consejos de los padres. Y lo que yo les digo siempre, que los padres no conozcan ningún padre que le dé malos consejos a sus hijos. Y lo más interesante es también, teniendo nuestra gente humilde del interior, que si tienen la posibilidad de tomar la leche, tómenlo y que coman verdura. Y también enseñarles de que hasta los 7 años jugamos descalzo con mis hermanos a la pelota, jugamos con un pomelo verde. Entonces todo se puede en la vida, todo se puede llegar. No esperar que todo te pongan en bandeja para triunfar. Y es la vida mía lo que le comento a los más jóvenes, porque los jóvenes son el futuro de nuestro país. Bueno, yo le cuento también que José Luis Chilaver, el último partido, ¿te acuerdas, Chila? Tuvimos en Montevideo
con José Luis Hernando, después del partido Paraguay-Uruguay. Y saliendo del estadio, yo estaba ahí en el box del canal, saliendo del estadio, yo salgo un poco, me adelanto y me quedo a esperarle a José Luis. Y de repente veo una cola así, hacia adentro del estadio, alumbrando la cola hacia adentro del estadio. Entonces dije, ¿esta cola de qué hacer? Entrando la gente al estadio. Y en la punta de la cola le veo a José Luis sacándose selfie con la gente. La gente estaba haciendo cola para sacarse foto contigo. Y es muy importante, o sea, hoy con todos estuvimos en el Mundial de Rusia y pasó cosa maravillosa que uno lo puede decir tranquilamente. Llegar al centro de prensa y figuras importantes del mundo del fútbol que se levante, te venga y te pida autógrafos, sacarse fotos, periodistas muy importantes, o sea, el reconocimiento a nivel mundial no es fácil ganarse, el respeto. Y lo fundamental es que eso a mí me llena de orgullo como paraguayo, ¿entendés? De haber triunfado sin ninguna ayuda de nada. Y por eso a veces utilizo siempre una frase muy importante de que no se necesita de drogas para llegar lejos. Ahí está. Lo interesante es que uno tiene que amarse a uno mismo. Y los consejos que le doy siempre a los padres, fundamentalmente, que tienen que dejar que sus hijos practiquen fútbol. Los padres hoy en día ya quieren asegurar el futuro de sus hijos y ellos no se dan cuenta que le hacen un daño porque lo presionan tanto, entonces el chico ya se aburre, le insultan en los partidos que van a jugar, entonces el chico dice, ¿para qué voy a jugar si me insultan a esta edad? Porque hasta los 12, 13 años tiene que divertirse. Después tomará la iniciativa, irá a un club o algo donde le van a enseñar. Pero lo fundamental en esto, que la conducta que deben tener. Y cuidar dos cosas fundamentales, es el trabajo y el cuidado de la vida privada. Otro secreto no existe. Matías, ¿cómo fue tu experiencia? A ver, contame. Bueno, la verdad que compartir con estos, como lo dice Chila, estos genios de la medicina es algo grandioso, que den su apoyo a jóvenes, también a personas que no estamos dentro del mundo de la medicina y estamos en la parte logística, ¿verdad? Trabajando con, yo le llamo las tías, con la tía Carmen y la tía Gudrun, que son esposas de dos médicos, el doctor Oscar Gómez y Fidel Gómez. Y trabajamos en la parte logística, ¿verdad? Apoyándole en lo que ellos necesitan, organizando los talleres, organizando los consultorios médicos para ellos y también la parte organizativa en la parte administrativa también, ¿verdad? Por el tema de que necesitamos hacer algunos pagos y eso y ahí nosotros entramos, ¿verdad? Y ustedes van en un ómnibus todos juntos, creo que hay una avanzada que va antes. Hay empresas, sí, hay empresas que apoyan este proyecto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una empresa de transporte nos dio un colectivo para que puedan ir un grupo grande de la promoción y otro grupo fuimos en nuestros Miki vehículos García, propios. ¿verdad? Sí. Miki García. Sí. Bueno, ¿y vos hiciste los cursos de manejo financiero? Uso consciente del dinero, ¿verdad? Es un programa que un banco que nos apoya, ¿verdad? Da el programa, nosotros fuimos con unos compañeros, con dos compañeros de trabajo y damos ese curso para las docentes, ¿verdad? Lastimosamente hay muchos docentes que, como dijo el doctor, no llegan a fin de mes, entonces con este programa que da un impacto bastante grande a ellos y piden que volvamos a hacerlo, ¿verdad? Es más, nos dijeron que por favor, después de esta actividad, volvamos, ¿verdad? Y O sea, está. cambió la realidad de esa gente Cambió con la el curso realidad, que hicieron. gracias a Dios, sí. Y con los otros talleres, ¿verdad? Sí, doctor. José Luis está con nosotros del Vamos, por eso la promo 83 tiene su pase. Y le comento lo siguiente, la primera localidad a la cual asistimos fue Yetaití del Guairá. Y recuerdo que atendimos 2026 pacientes. Pero el doctor Jorge Jarolín, que es muy especializado, atendió, a él le presentaron solamente 3 pacientes seleccionados. A los 3 les trajo Asunción y los operó el corazón a la semana. Y le dije yo a Jarolín, si bien fue muy importante que hayamos atendido esta cantidad de pacientes, tu accionar justificó toda esta parafernalia de organización, porque salvaste 3 vidas, Jarolín. Entonces, el nivel de medicina que llevamos es muy alto. En Pilar, ya trabajamos con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción por 2 motivos. Uno, porque quisimos llevar jóvenes. Es muy importante que en esta época donde empieza el mercantilismo en la medicina, el joven aprenda de que la medicina es vocación, la medicina es servicio,
que a través de la formación ya habrá el estamento adecuado para la parte económica. Pero el médico tiene la obligación de dar de sí, primeramente en sentido de vocación. Y esto sigue, Entonces, la gente del 83, doctor, sigue... Nuestro objetivo es que otras promociones donde hay médicos de primera línea también nos emulen. A Pilar fuimos 140 médicos. 140. 140 médicos. Estos son 3 ómnibus. Deberíamos de tener, pero no siempre llegamos a eso, pero un grupo importante de colegas van por sus propios medios. ¿verdad? Por suerte la ruta está linda ahora. Se hicieron... Está muy linda Sí, la ruta de está San muy linda, Ignacio, hermosa. de San Ignacio a Pilar. está Muy bonita, muy sí. bonita. El doctor Fidel Gómez Planás, por ejemplo, él lleva su ecógrafo personal. Entonces, ve a un paciente, supongamos un ejemplo, un problema de hombro, le hace la ecografía, si encuentra la afección bajo ecografía, hace la infiltración, ¿eso cuánto cuesta? Y atendido por Fidel Gómez, un referente de la traumatología. Y hay una anécdota, doctor, discúlpeme que lo corte, que una señora vino y le dice, Osengo se le hace hombro, doctor, le dice. Y le dice, va, ese presente de hombro. Ho disparar la vaca, hañe caramala, las piolas, las estira. Y la señora pensó que salió el hombro y tenía desgarrado el músculo. Disculpe, doctor, que le Sí. corte. Tenía desgarrado y el doctor Fidel después lo trajo y lo operó, todo eso. Pero supón, si estos genios de la medicina de Paraguay, que lo tenemos nosotros, es un orgullo para mí compartir con ellos, sin lugar a dudas, si no hubieran ido, esa señora seguramente estará pensando todavía o estaría con esa lesión pensando que tiene el hombro por fuera. Para Pilar tuvimos 2 grandes colaboradores. Nuestro tenor Jorge Castro, él dio su buen arte para un gran evento artístico en el Teatro Municipal que nos sirvió para obtener los fondos para poder desarrollar todo el proyecto. ¿Y cómo Porque- piensan seguir, doctor? ¿Cómo piensan seguir Chile? Porque nosotros, justamente el doctor recibe un montón de cartas, ellos saben sus calendarios y ellos me consultan tal fecha y nos organizamos. Son un gran equipo, somos un equipo que realmente amamos el Paraguay y realmente hay muchas falencias. Yo siempre digo, no podemos caer que siempre que el Estado, también de nuestra parte debemos ayudar al Estado. No es fácil. Por eso digo, a mí, saquemos del lado de todo lo que estamos hablando, me preocupa de que en la medicina, que estos genios trabajen tan bien, ayudan a nuestra gente, pero en la faz política va un personaje político a Taiwán y a la traductora le toca y viene y lo reciben como héroe acá en nuestro país. Eso es preocupante, eso es gravísimo. O sea, el impacto, la información que llega a nivel mundial y encima tiene la cara durez de decir que en Paraguay es normal que se toque. A mí yo nunca voy a tocar a una mujer en la calle, no se me ocurre, no me pasa por mi cabeza, es una locura. En vez de callarse y lo reciben como si fuera un héroe. 200 personas. Es una vergüenza. Esta vez atendimos también, se hizo atención odontológica. Hemos ido adquiriendo credibilidad y otras personas se han sumado. El ingeniero Ricardo Burgada tiene un programa, un filántropo, y tiene un programa muy lindo también, y se adhirió al grupo. Y el mecanismo fue muy interesante porque para que ese chico abra la boca, se le decía, si vos dejás que se te atienda, este juguete es tuyo. Y era muy lindo verle a los niños, ¿verdad? Abrir la boca así, ¿verdad? Porque el juguete estaba allá, se solucionaba su problema y le daban su juguete. Se trabajó muy bien en Pilar, hicimos 26 cirugías, fueron 26 cirugías y hecho por especialistas, Por ejemplo, vos operaste, doctor. Sí. Y le iba a contar una anécdota muy linda. Y son el mejor proctólogo del Paraguay. No sé si... No, pero- yo me hago cargo, Yo personalmente me hago Una cargo. anécdota muy linda. Terminan las cirugías y voy visitando a cada paciente. Uno de ellos una cirugía compleja y le doy todas las explicaciones y la explicación duró 15, 20 minutos. Y le dije, por donde usted me alguna cosa. Y yo esperaba que me pregunte algo referente a la cirugía. Sale y me dice con una naturalidad tal,
a la épica tuta a mañana se envía el core. Mira qué lindo, mira qué lindo. Doctor. Mira qué Son lindo. anécdotas gajes del oficio que evitamos, ¿verdad? Qué lindo. Nos acompañaron cardiólogos infantiles. Eso es muy difícil de conseguir. Muy difícil. ¿Eh? Esa gente no tiene ninguna chance de conseguir algo así. En su lugar donde están, No tienen. Y Ninguna chance. se hicieron más de 200 ecocardiografías infantiles. Eso es costoso. Es costoso no solo por la calidad y el nivel del estudio en sí, sino que también porque está hecho por especialistas y trasladar especialistas hasta ese lugar, bueno, eso no es fácil. bueno, yo me ofrezco ya, Chila, Qué bueno. doctor Matías, como director de comunicación del proyecto. Bueno, muy bien, muchas Me ofrezco gracias. ya como Vas a director. disminuir Perfecto. pecados. El término que utilizamos. ¿Cómo? Vas a disminuir pecados. Ya disminuí pecados, exactamente, que tenemos mucho. Mire, Bueno, yo le quiero contar que el doctor Isaías Frente parece mi amigo. El que realmente era mi amigo era su padre. Sí, es cierto. Su padre era mi amigo. Qué bueno. O sea que me iba, doctor, y suspendía 2 o 3 consultas antes que yo, para que yo me vaya. Y decía, doctor, yo tengo vergüenza. No, sentate, ahí vamos a hablar nosotros, no te vayas a preocupar del resto, me decía. Bueno, Matías, ¿vos también estás firme para continuar? Por supuesto. Y ya que estamos hablando de anécdotas, ¿verdad? Por ejemplo, en Yataitú del Guairá, que fue la actividad anterior a Pilar, de Ñembucú, nunca vimos a una persona sudar tanto como sudó Chilaver, 2 horas firmando a más de 1000 niños autógrafos. Impresionante. Lo más interesante es que cuando... Pero esa sola alegría, disculpame te interrumpo, Sí, José Luis, sí, esa sí. sola alegría que vos le producías a los niños al verte, ese ya vale la ida. Claro. Andá, te ven, volvé, ya cumpliste tu tarea. Lo lindo es que, por ejemplo, como dijo Matías en Yataitú, que estamos, había más o menos 350 jóvenes, entre los cuales estaban las abuelas, las tías, los abuelos. Entonces, le empiezo a contar mi historia, que andaba descalzo, iba a la escuela, después me encantaba el fútbol. Entonces, ahí, después ya, cuando uno es profesional, todo lo que uno ha logrado, pero pongo hincapié muchísimo que tienen que ir a la escuela, que tienen que tratar de tomar la leche si hay, o si no el cocido, alimentarse bien si hay. Entonces, yo siempre sueño, porque el hombre que no sueña, obviamente está ya perdido. Y el que sueña, puede hacerlo. Puede hacerlo. Walt Disney decía, ¿Sabes si por qué? podés soñarlo, podés hacerlo. Porque mi sueño es que, por ejemplo, mando un mensaje a la gente del Ministerio de Educación, decirle, buscar un alimento y agarrarle a una familia, o sea, y a toda la familia de Paraguay humilde, y decirle, si su hijo se va a la escuela todo el año, ustedes van a tener alimentación gratis todo el año para la familia. Entonces, ahí empieza a tallar el trabajo del Ministerio de Educación, ir a comprobar si el chico va. Si va, la familia tendrá el alimento gratis todo el año. Porque a los padres ya lo hemos perdido. Tenemos que tratar de proteger y recuperar a los Al chicos. niño, así mismo, José Luis. Porque así van a ser buenos seres humanos y buenos deportistas. Es lo que uno sueña. Hay Así todo. es. Le quiero pedir a Jessica si puedes buscar el gol de José Luis a Germán Burgos en el Estadio Monumental. Gol a Germán Burgos. Ahí le libero, porque me están forzando ya acá porque terminó la hora. Dale. Y le voy a liberar si me encuentran ese gol, porque voy a contar algo de ese gol. Algo, cuando encontremos ese gol, voy a encontrar algo. Hay un equipo de logística muy importante que hace posible que los médicos podamos desarrollar nuestro trabajo, porque ese médico entra en ese consultorio a las 7 de la mañana y no puede salir, a veces son las 6, las 7 de la noche y todavía no puede salir. Pero para que ese médico pueda desarrollar su trabajo necesita 2 secretarios, necesita gente afuera que dé turnos, ese médico tiene que recibir su empanadita a media mañana o su tereré, no puede levantarse. Entonces, de todo eso, Matías, con un equipo selecto, un equipo numeroso, está activando. Y también tenemos muy en cuenta de que la comunidad se involucre. Y ahí tenemos los jóvenes servidores. No, nosotros ahora, José Luis, que yo voy a ser director de comunicación, vamos a hacer un evento. Es Tenemos- importantísimo, ¿Sabes te que van a agradecemos. hacer manifestación, a cerrar ruta para que nos vayamos a los lugares? Es muy importante lo que pasó en Pilar, también es bueno decirlo, porque el gobernador es de un partido y el intendente de otro partido. Otro partido, sí. Y se miraban de un lado para otro. Me senté entre los dos y les miré y les digo, discúlpenme, ustedes
uno es inglés y el otro alemán. Los dos somos paraguayos. Vamos a tirar todos juntos. Acá no hay color de partido. ¿Por qué tenemos que sabotearnos entre nosotros? Vamos a tratar, estos señores dejaron su tiempo, son unos genios de la medicina y por culpa de la política no lo vamos a poder ejecutar, no. Claro, yo quiero recordar esto porque José Luis ganó mucha plata en el fútbol y podría ya darse a la buena vida y hace este tipo de acciones. Así que vale la pena resaltar. Este video que les quiero mostrar es el día que José Luis Chilaver le hizo hacer este bullido al estadio de River Plate. 70.000 argentinos en el estadio de River Plate, en el Monumental. Cuando ocurrió lo que van a ver, dijeron, silencio. A ver. Esta vez tuvimos... Este fue el partido de River con Vélez. Este No, este fue el partido de River con el que Vélez. estás pidiendo el partido de la selección. Sí, el partido de la selección. De Paraguay contra Argentina. Contra Este Argentina. es el gol de la mitad de la En cancha. la cancha. De 65 metros, que Burgos estaba adelantado. Ahí le digo... También fue a Germán Burgos. Sí, a Germán Burgos. Ah, por eso él tembló ya cuando vos te fuiste a chutar. El árbitro se ve ahí, cuando el árbitro le dije, agáchese o lo mato, le dije al árbitro, de 65 metros, y yo quería zafar de ahí de todos mis compañeros y festejar del otro lado. ¿Sabes por qué? Sí. Porque si me quedo en mi terreno, ellos tienen la posibilidad de jugar rápido y patear directo al arco. Me pueden hacer el gol. Por eso me pasé del otro lado. También es muy importante que los chicos sepan el reglamento del fútbol para sacar... Cuando uno está con milésima de segundo adelantado del rival, te puede hacer ganar el partido. Exacto. Y es lo que pasó acá. Ahí Ahí está. está, ahí está el otro. Un gran pilarense. Ahí está, se cobra el full, ahí se va José Luis. Cuando se va, la gente en silencio ya. Cuando llegué a la mitad de la cancha, el estadio quedó mudo. Mudo, silencio. Yo voy a relatar lo que pasó acá porque yo estaba en ese Y ahí lugar. le dije a Catalino Rivarola, Mudo. le dije, Terejó, P. Barrera y Querer, a chutar también de altura, tapejó, pejecala, rebote, le dije. Exacto. Y después, bueno, ahí Germán Burgos trataba de... Germán Burgos creo que está por Inglaterra ahora. Él es ayudante de Simeone, está en el Atlético de Madrid. En Atlético España. Madrid, no, Atlético Madrid, perdón. Bueno, ahí estaba haciéndose la barrera. Él esperaba que yo le pegase por arriba de la El barrera. estadio de River no volaba una mosca. Nosotros que éramos 3.000, 4.000 paraguayos, estábamos como locos, pero el estadio de River... Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Tu condición de liderazgo, vos metiste el gol antes, cuando corrías, Psicológicamente. metiste el gol. Psicológicamente. Sí, sí. Vos metiste el gol con la cabeza, José Luis. Es Porque muy el tiro no importante. fue tan impactante Y la psicología influye muchísimo en el fútbol. en todo. Y ahí está Rivarola, Arístides Rojas, al lado de la barrera de Bueno, de la ahí se gente produce el argentina. tiro, gol, y ahí, el estadio. Se queda así. Esos son los momentos Ahí está el inolvidables relato. en mi Ponemos el carrera. audio. Empate el partido. Argentina-Paraguay, 1-1. Son momentos irrepetibles porque es muy difícil que un arquero tenga tanta influencia y que le genere temor al equipo rival. Sí, muy difícil. Es muy difícil que hoy en día salga un arquero y vaya a ejecutar. Pero todo se logra, ¿sabes cómo? Con trabajo. Eso es cierto. Hora de trabajo, de No, patear pero los tiros la libres. mente, la mente también, José Luis. Por eso es importante la psicología, te dije, porque la característica, lo fundamental para un arquero, para mí, primero la psicología, porque uno puede cometer un error en un segundo, pero se tiene que recuperar rápidamente ese error, porque si no lo sufre todo el equipo. Segundo, la personalidad. Y tercero, la condición técnica. No cualquiera puede estar en un Claro, arco. no cualquiera. Sí, pero de todo eso hay algo que vos trabajas. Porque la técnica te dio Dios. Así es. El trabajo es una decisión tuya. Sí. Pero la mente es la diferencia, José Luis. Es muy importante. En tu caso, tu mente fue. Ahora que relatás fútbol o sea, que comentás fútbol con Rubén Con Rodario. Yo me acuerdo, antes que relate la primera vez, José Aprovechando- le dice a Rubén Darío, tranquilo, Rubén Darío, barremos en el rating. Aprovechando ¿Sabes que cuánto hablas- ganaba doctor Isaías? ¿cuánto? 2-1. 2-1. El doble. No es que ganaba. Era el doble. Lo fundamental es que por ahí mucha gente no se da cuenta, yo me doy cuenta, de que el trabajo que hemos hecho en Telefuturo, porque Telefuturo rompió el hito, Telefuturo confió en nosotros y Telefuturo llevó a la televisión paraguaya en el extranjero en una eliminatoria.
que hacía un montón de años que no se hacía. Eso también demuestra la madurez y la inteligencia de la gente de que la cuando- dirigencia. Correcto. Que No, cuando la se gerencia de recuperó. Telefuturo es espectacular. Rubén Darío nos ayudó muchísimo con el proyecto Pilar, él es pilarense de cuna. Rubén Hizo Darío- un hermoso trabajo con nosotros. Un capo total. Aparte que él es de Pilar. Ahora nosotros tenemos, Una gran persona y excelente profesional. Excelente profesor. nosotros tenemos ahora la propuesta formal para llevar al proyecto Retribuyendo al Pueblo a Puerto Rosario. Departamento de San Pedro, hay mucha necesidad. Justamente he estado conversando con José Luis, ver su tiempo para hacer un viaje de avanzada, porque para nosotros es muy importante hacer lo que llamamos el estudio de situación, ver si existen las condiciones como para que se trasladen. Doctor, este yo número me de autonombré, profesionales. y vamos a cerrar ya porque pasamos 15 minutos. doctor. Muy bien. Yo me autonombré como director de comunicación del Muy bien. equipo. Trato hecho. Y Vamos realmente contigo. vamos a hacer un fenómeno. Te digo, vamos a tener un problema porque van a cerrar las rutas Y mejor. exigiendo que nos Y vayamos. mejor, así nuestros políticos nos ayudarán, Exacto. los que están en el poder. Así es. Bueno, muchas gracias, doctor Isaías Frente. Muchas gracias, Chila. Por favor, un placer. Muchas gracias. Gracias, Matías. Gracias. Muchas gracias. Si Dios quiere y la Virgen permite, nos volvemos a encontrar en 8 días más.